El día de hoy les vengo a hablar sobre las bases bioquímicas de la herencia. Se dice que la información genética, el ADN, los cromosomas y genes es la base química de los cromosomas, los cuales se heredan, se transmiten y se pasan de padres a hijos. Las bases químicas de la herencia son los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Los ácidos nucleicos son moléculas constituidas por unidades llamadas nucleótidos. La regulación de la expresión del gen. Se dice que la regulación génica es el proceso que se usa para controlar el momento, la ubicación y el nivel de expresión de los genes. El proceso puede ser complicado y se lleva a cabo por diversos mecanismos que incluyen proteínas reguladoras y modificación química del ADN. La regulación génica es clave para la capacidad de un organismo de responder a cambios ambientales. Se dice que la regulación génica es el proceso que controla qué genes en el ADN de una célula se pueden expresar. En pocas palabras, es la que regula y activa por ciertas proteínas para que un gen se exprese, para que el ADN se pueda ser expresado. Se dice que la transcripción es el primer paso en la expresión génica. Tiene sentido, en términos de economía celular, regular la expresión en este punto, y de hecho este es uno de los puntos reguladores más importantes. Ya escribimos la explicación de la ARN polimerasa en el proceso de transcripción, pero de hecho existen otros factores proteicos que se requieren. Las proteínas involucradas en la regulación transcripcional se conocen como factores de transcripción. Es la interacción de estos factores de transcripción como secuencias específicas de ADN lo que regula el proceso de transcripción génica. Como aquí lo pueden observar, se dice que la regulación positiva de transcripción génica ocurre cuando un factor transcripcional, o sea, un activador, activa la transcripción génica, como aquí ya está codificado, la transcripción génica. De lo contrario, la regulación negativa de la transcripción génica ocurre cuando un factor de transcripción, o sea, un represor, desactiva la transcripción génica y no se codifica nada, no hay un RNA mensajero. Los promotores. La transcripción se regula a través de las interacciones de proteínas, factores de transcripción con secuencias específicas de ADN. La mayoría de las secuencias de ADN reguladoras que gobiernan la transcripción génica se encuentran en el de ADN en el borde 5 de la región transcripta. A esta región se le llama promotor génico. Esta es la parte de la región que se codifica para poder mandar el RNA mensajero. Y esta es la primera parte en donde se regula la transcripción. Ahora les voy a hablar sobre las mutaciones genéticas. Una mutación genética es un cambio en la secuencia de ADN de un organismo. Las mutaciones pueden producirse a partir de errores en la replicación del ADN durante la división celular, la exposición a mutágenos o a una infección viral. Las mutaciones también pueden ser hereditarias, como dice, son las variaciones hereditarias en el código genético. Es un cambio estructural en uno o más nucleótidos que codifican la información genética del ADN. También pueden ser cambios estructurales en un cromosoma. Hay tres niveles de mutaciones. Uno es la mutación génica, esta mutación que afecta a un solo gen. La mutación cromosómica, mutación que afecta a un segmento cromosómico que incluye varios genes. La mutación genómica, mutación que afecta a cromosomas completos, por excesos o por defecto, o a juegos cromosómicos completos. Aquí se puede observar una mutación, es cualquier cambio en la secuencia de nucleótidos del ADN. Aquí se puede observar
un gen normal que hace una proteína normal. Pero si el gen tiene una mutación, ya hace una proteína normal o no produce proteína por ese cambio en la mutación de su gen. Esta es una mutación cromosómica, duplicación de un segmento cromosómico. Como se puede observar, se duplica ese segmento. Entonces ahí hay una mutación de doble segmento. Tipos de mutaciones genéticas. Variaciones silenciosas. Se modifica un nucleótido, pero codifica para el mismo aminoácido, como se observa aquí. Variaciones no sense o sin sentido. Se cambian nucleótidos que codificarán a un codón de término, dejando la proteína incompleta. Aquí no se puede hacer la proteína porque, como lo dice, la deja incompleta. El fragment o cambio del marco de lectura. Se introduce o elimina una base que desplazará toda la secuencia y cambiará el sentido de la lectura del codón. Esto ocurre porque los pares de bases deben estar en múltiplos de 3, pero la inserción de uno desplaza la secuencia. Aquí se puede observar con cambio de sentido, conservativa o no conservativa. Ahora les voy a hablar de ciertas enfermedades que atacan por esas mutaciones. Una de ellas es la fibrosis quística, que se dice que esta mutación es causada por una mutación genética que afecta a las células que producen moco, sudor y jugos digestivos. La mucosidad se vuelve espesa y pegajosa, provocando la acumulación de mucosidad y secreciones a nivel pulmonar, pancreático, hepático e intestinal, causando graves daños a los sistemas respiratorios, digestivos y reproductivos. Pues las personas afectadas tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas y sufren un infarto de miocardio prematuro. Para padecer esta enfermedad basta que se herede de uno de los padres un gen anómalo del receptor de la LDL-RLDL. Ahora, la hemofilia. Dice que la hemofilia es más común entre los hombres. Se caracteriza por una deficiencia en la coagulación de la sangre, lo que puede provocar hemorragias anormales. Los genes involucrados en el proceso de coagulación, como el gen del factor 8 o del factor 9 ligado a la hemofilia, se encuentra en el cromosoma X que codifica el género. Dado que los hombres tienen un cromosoma X, Y, un cromosoma Y hereda solo una copia del cromosoma X de su madre. Por lo tanto, si heredan un cromosoma X que porta el gen mutado, tienen más posibilidades de heredar la hemofilia. Las mujeres tienen dos cromosomas X y uno de ellos suele tener una copia normal de gen. Esto significa que la mayoría de las mujeres con la mutación del gen son portadoras, pero no tienen signos o síntomas de esta enfermedad. La otra enfermedad es la hipercolesterolemia familiar. Dice que los niños que heredan solo una copia del gen defectuoso son portadores que podrían transmitir el gen a sus propios hijos. Sin embargo, los niños que heredan dos copias del gen defectuoso, una copia de cada padre, desarrollarán fibrosis quística. Esta enfermedad provoca que el nivel de colesterol LDL, colesterol malo, en sangre sea muy alto, porque nuestro cuerpo es incapaz de eliminarlo. Esto hace que el LDL se deposite en las arterias y se forme una placa que puede estrechar la luz de las arterias, generando la aterosclerosis. La cuarta enfermedad es la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una condición hereditaria que aparece normalmente en la mediana edad. Causa la degradación progresiva de las células nerviosas en el cerebro, llevando a una pérdida de la función cerebral y muscular. Causada por un defecto hereditario en un solo gen, la enfermedad es un trastorno autosómico dominante, lo que significa que una persona solo necesita una copia del gen defectuoso para desarrollar el trastorno. La distrofia muscular. Se dice que la distrofia muscular
Los genes defectuosos interfieren con la producción de proteínas necesarias para el desarrollo muscular saludable. Síntomas como la debilidad muscular progresiva y la pérdida de masa muscular suelen comenzar en la infancia, aunque la enfermedad puede afectar a todas las edades. Estas son las enfermedades más comunes que se dan por mutación, que son las enfermedades hereditarias. Ahora les voy a hablar sobre el proyecto Genoma. ¿Qué es el proyecto Genoma? Dice que el proyecto Genoma Humano fue una gran iniciativa de colaboración internacional que mapeó y secuenció el genoma humano por primera vez. El proyecto, que se llevó a cabo desde 1990 hasta el 2003, tuvo un alcance y escalas históricos, como también lo fue su revolucionario enfoque de divulgar libremente datos genómicos, muchos antes de su publicación, lo que llevó a un nuevo ethos para el intercambio de datos en la investigación bioquímica. Se dice que el proyecto Genoma Humano supuso una mejora drástica en el conocimiento de la biología humana. Gracias a él se lograron mapear muchísimos genes relacionados con enfermedades genéticas, abriendo paso a la creación de nuevos métodos diagnósticos y tratamientos, así como a nuevas investigaciones para conocer qué mecanismos genéticos están implicados en la aparición de ciertas enfermedades. Para hacer un símil, imagina que estás buscando un tesoro en una isla desierta, pero no dispones de un mapa de la isla. Sabes que está ahí, pero no dónde. Si te pasas días y días buscando, seguro lo encontrarás, pero tardarías muchísimo, menos si tuvieses un mapa de la isla, en el que apareciese la ubicación del tesoro. El proyecto Genoma Humano proporcionó a los investigadores un mapa detallado que les facilita aún a día de hoy su trabajo con el genoma humano. La secuenciación genética. La secuenciación genética es una tecnología que permite conocer y descifrar el código genético que tienen todos los seres vivos. Se trata de leer ese código que contiene información imprescindible para su desarrollo y funcionamiento, como si de un libro de instrucciones genéticas se tratase. Estas señas de identidad que definen las características y la firma genética de los organismos biológicos vienen inscritas en moléculas llamadas ácidos nucleicos formadas por nucleótidos. Entre las aplicaciones de la secuenciación está el mayor conocimiento de los orígenes de las especies, la detección precoz de síndromes y de genes asociados a enfermedades y la identificación de personas en ciencia forense, entre otras. La presentación del proyecto Genoma Humano, que desveló nuestro código genético y que ha revolucionado el estudio de nuestras características biológicas y la lucha contra las enfermedades. En conclusión, el proyecto Genoma puso al alcance del hombre la posibilidad de conocer su ADN, lo que permitió saber las enfermedades de las que es portador y las que va a desarrollar. También que los organismos evolutivamente más complejos tienen más cantidad de genes y existe una posibilidad de la manipulación, pero lo más importante, se podría avanzar en el campo del conocimiento humano de una forma absoluta. Mi conclusión, a mi parecer, la regulación del gen es el proceso encargado de permitir o impedir que un gen se exprese del ARN. El estudio de dicho proceso permite entender las mutaciones que se dan en el genoma, cómo se heredan en el ADN, entre otras cosas. Una mutación del gen se presenta cuando ocurre un cambio en esa secuencia de regulación. El proyecto Genoma ha significado un gran avance en la genética, pues me permite predecir ciertas enfermedades, lo que da pie a poder modificar el ADN con el fin de contrarrestar o coadyuvar esas enfermedades. Además, es gracias a dicho proyecto que se predice la vulnerabilidad a algunos padecimientos según su región de origen. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero les haya gustado y haya sido un poco claro con mi explicación, y gracias por su atención.